Qué bueno que están con nosotras en Luchadoras. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a conocer de viva voz de unas compañeras activistas muy queridas de CLADE en México un informe que nos revela datos muy fuertes sobre la violencia que viven las mujeres y sobre todo las adolescentes o niñas. Así que vamos a ver este video para conocer más qué es CLADE en México y ahorita regresamos con nuestras invitadas. Yo quisiera decirles a las mujeres que han guardado el silencio sobre la violación que deberían hablar, o sea, no es posible. Siento que un hecho como ese no puede quedar impune. Yo misma como persona y mujer creo que la justicia es posible. Si la justicia falla, por lo menos la sociedad no tiene que fallar, tiene que señalar con el dedo a los violadores. Pues buenas noches, me da muchísimo gusto Julia, Elizabeth, que estén con nosotras en Luchadoras. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Y estábamos viendo, pues eso, ¿no? CLADEM ha abogado por muchos años. ¿Cuántos años tiene CLADEM a nivel regional? Más de 25 Más años. de 25 años por la justicia, por la no violencia contra las mujeres. Por una partecita que decía ahí en el video, hacer que la justicia sea real, ¿no? Que no sea solo una aspiración como para otros, para el primer mundo, ¿no? Sino que también en el sur global, en México, en otras partes de América Latina podamos acceder a la justicia. Y pues sobre todo quisiera que me platicaran esto, como es el informe que ahora nos comparten, que habla sobre cómo el embarazo infantil es una tortura. Cuéntenos, ¿qué significa? ¿De dónde sale este informe? ¿Qué datos nos dan de América Latina? ¿Quién quiere comenzar? Y nosotras haciendo. Sí, Elizabeth, por favor. Bueno, es un informe que surge a partir de una experiencia de uno de los CLADEN. CLADEN está en 15 países de América Latina. En Paraguay hubo un caso muy sonado de una niña de 11 años que fue violada, abusada sexualmente. Y no la dejaron interrumpir un embarazo, ¿no? Fue un caso súper sonado. Entonces, a partir de esa experiencia, como red regional, decidimos plantearnos, documentar qué estaba pasando en América Latina en los otros países y sobre todo a partir de todo lo que es la jurisprudencia o las obligaciones que el Estado tiene para proteger a las niñas de no tener embarazos no deseados y además su derecho a la educación sexual, ¿no? Y a un derecho, pues a los derechos sexuales y reproductivos. Sí, algo que es muy sonado siempre es que la prevención del embarazo adolescente está en boca de todo mundo, ¿no? Más campañas políticas, el sector salud es como todas las campañas de no se embaracen, muchachas, pero ¿qué están ustedes revelando de datos acá? Hablan de niñas madres y cómo la maternidad es forzada. ¿Qué significa eso, Julia? Justo el caso de Paraguay nos llevó a preguntarnos, bueno, este es un caso que nos llamó mucho la atención, que a pesar de haber iniciado procesos judiciales, a pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, el Estado paraguayo se negó a que a Mainumi se le interrumpiera ese embarazo, a pesar de que la mamá lo acompañaba a la decisión de la niña, y decidimos explorar que este tema no era un tema precisamente tocado en nuestros países, tampoco habíamos revisado cuál era la situación en nuestros países y queríamos comprobar si efectivamente lo ocurrido en Paraguay era un patrón sistemático de violación a los derechos humanos de las niñas, cosa que justo con este balance regional que hicimos en estos 15 países, logramos identificar algunos hallazgos que nos muestran que efectivamente puede ser un patrón, ¿no? O sea, que efectivamente el embarazo forzado en niñas es el resultado de una de muchas formas de violencia contra las mujeres, particularmente contra las niñas, de la ausencia de políticas públicas de prevención, a pesar de que todo el mundo habla de la prevención del embarazo en adolescentes, pero está más pensado en el cómo le hago, ¿no? Y no en que 2 de cada 3 casos de violencia sexual se dan en general en el ámbito más cercano a las víctimas, sobre todo cuando se trata de niñas. Y otro dato que también compartimos en la región es la ausencia de datos. Tenemos en algunos países más, en otros menos. En México creo que es en uno de los países donde mejores estadísticas y datos oficiales tenemos, pero solo contamos con datos a partir de los 15 años. Datos desde salud, datos desde las encuestas, no hay una desagregación
especializada en los datos y entonces no logramos saber en menores de 14 años cuál es la situación, ¿no? Cuál es el nivel de denuncia, cuál es la prevalencia de delitos, cuál es la situación de egresos hospitalarios, ¿no? El dato que llamó muchísimo la atención en México y que nos hizo voltear a ver el embarazo en adolescentes de manera como general fue los registros de nacimiento, que en 2013 se registró un número escandaloso de bebés, de madres adolescentes, de madres de menores de 15 años. Entonces, eso fue lo que hizo voltear a ver el tema. También los datos de la ENSANUD, que también nos decían que el embarazo en adolescentes había aumentado muchísimo, contrario a lo que venía ocurriendo en los años anteriores, que venía disminuyendo o que en algunos años se había mantenido. En los últimos datos del INEGI volvió a aumentar. Algo que hemos como compartido mucho luchadoras es que, y más en las últimas movilizaciones y también los datos que hemos compartido, es que tenemos un contexto de mucha más violencia contra las mujeres. Entonces, este contexto de mucha más violencia, ¿cómo impacta, ¿no?, a las niñas, ¿no? Y cómo impacta en distintas regiones de América Latina. No sé si nos pueden contar cómo investigaron y qué tipo de metodología utilizaron en estos países y qué tiene que ver la violencia, ¿no?, contra las mujeres para estos casos, ¿no, señor Elizabeth? Pues la metodología que usamos básicamente fue irnos a fuentes primarias, fuentes secundarias, es decir, estadísticas, registros. También comparar la jurisprudencia internacional, ¿no?, qué decía toda la normatividad nacional con base, digamos, para proteger o denunciar ese tipo de violencia sexual. Y algo que nos parecía súper importante es documentarnos casos, ¿no? O sea, como que cada país, por lo menos, con toda esta información y a la vez contrastarla con un caso, ¿no? Entonces, esa fue la metodología en general. Algunos de los hallazgos que obtuvimos fue básicamente este tipo de violencia no se denuncia, ¿no? O sea, básicamente, como ya decía Julia, tienes un registro a partir del parto, ¿no? O sea, entonces se empieza a registrar porque tal niña de tal edad hubo tal, ¿no? La madre de tal edad tuvo tal hijo, ¿no? Y la otra cosa súper importante es que es algo también muy velado, ¿no? Se da en el ámbito familiar, en los ámbitos cercanos, pero como se da en el ámbito familiar, a la niña se le culpa, ¿no? Se le tiene en esta situación de por tu culpa se va a desintegrar la familia, por tu culpa nos vamos a quedar sin sustento. También tú lo provocaste, ¿no? Tú te sentabas en las piernas de él, tú te acercabas. Entonces tenemos que un tema de embarazo forzado producto de incestos, ¿no?, de familiares cercanos, de padrastros. Esa es un poco como la tendencia que registramos, ¿no? Y aquí un poco aclarar que el embarazo infantil forzado, que es un poco como la categoría que nosotras estamos manejando, lo entendemos como aquellos embarazos de niñas menores de 14 años, pero que ellas no quieren, no autorizan, no tuvieron facilidades, se les obstaculizó su decisión de decidir si querían o no continuar con ese embarazo y no tuvieron apoyos para no continuar. Entonces puede ser tanto producto de esto, de una violencia sexual, un abuso, pero también producto de falta de información para que decidieran y falta también de accesos anticonceptivos o medios para que ellas pudieran decidir lo que quisieran. Y es muy fuerte porque estamos hablando pensando en las niñas, ¿no? Pensando en niñas de 10, 12 años, que a pesar de que de por sí es terrible que se tengan que enfrentar a violencia sexual, lo que nos están diciendo ustedes es que las cifras mencionan que donde sufrieron violencia sexual es en su familia cercana, por parte de alguno de los hombres de sus familias, sea padre, sea tío, sea padrastro, etc. Aparte de tener que sufrir esa violencia tan cercana, a la denuncia, primero no se saben si se denuncian. Segundo, se embarazan y que, no sé si ustedes tienen algún dato al respecto de que en el sentido estricto, en realidad, ya el que tengan un embarazo es que hay una serie de previos de muchos abusos no necesariamente es... O sea, es como es el último paso, ¿no?, de violencia sistemática previa sexual. Y por otro lado, no hay condiciones para que lo interrumpa y continúe con esta tal cual tortura, ¿no?
Sí, se perpetúa la violencia, se perpetúa la falta de información, se perpetúa también la falta de autonomía, ¿no? Porque además es una cosa que se documenta en muchos de los casos. Las menores que están bajo la patria potestad y después los menores producto de la violación o producto de este embarazo forzado quedan también bajo la patria potestad de la propia familia, pero también las menores tienen a su vez que responsabilizarse de la crianza de ese menor, interrumpen la posibilidad de estudiar. En muchos de los casos tampoco es que tenían garantizada esa posibilidad. Es decir, sí hay una ruptura en el plan de vida de esas niñas, en donde se deforma completamente las posibilidades de desarrollo que puedan tener. Y lo que nosotras estamos documentando en el informe también es la ausencia total del Estado. O sea, hay un acompañamiento del Estado hasta el momento del parto, ¿no? O sea, donde están las estadísticas. Pero a partir del parto, ya las niñas y sus familias se las tienen que arreglar solas. Entonces, no hay ninguna política pública que dé soporte a estas niñas para que puedan verdaderamente desarrollar todas sus capacidades. Y entonces su única la consecuencia de todas las violaciones que ha venido viviendo es además reproducir el mismo patrón que ella vivió, ¿no? Posiblemente de abandono, de ausencia, de no escolaridad, etcétera, etcétera. Y de repente queda ausente la sanación o reparación psicológica del daño, ¿no? Yo quisiera que hiciéramos un pequeño alto y de regreso en el corte puedan ustedes platicarnos como las cifras en particulares en México, qué ausencias tenemos, porque si lo vemos desde otro lado, las mujeres por muchos años hemos pugnado porque la violación, primero es un delito y segundo tienes que tener acceso al aborto legal por violación. ¿Y por qué cuando estamos hablando de menores de edad y niñas, ese derecho parece invisibilizado, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a un corte. Ahorita regresamos con este informe sobre embarazo forzado como tortura. Así que quédense con nosotras y seguimos en Luchadoras con Clave en México. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Qué bueno que siguen con nosotras en Luchadoras. Estamos analizando este informe de Clave en México que se llama Niñas Madres, Embarazo y Maternidad Infantil Forzada en América Latina y el Caribe. Y quería regresar un poco con una frase que ustedes mencionan, que el embarazo dura 9 meses, pero la maternidad es a perpetuidad. Y entonces, hablando de una maternidad producto de violación en niñas, o sea, me parece aberrante toda la condición. ¿Cómo llegamos primero a no proteger a esa niña para que tenga que sufrir violencia
sexual y luego aparte el producto de una violación tenga que criarlo o que no tengamos medidas de reparación o cuidado al respecto. Entonces, platíquenos un poco de los casos y sobre todo del caso de México. ¿Qué estamos, porque comparado de repente con Centroamérica o con la región andina, México pareciera que lleva muchas de avanzada, pero en realidad ustedes qué encontraron en el caso de México? Encontramos muchas similitudes con la región. No hay políticas de asistencia después del parto, ¿no? O sea, no las hay para la interrupción del embarazo, ¿no? Por esta ausencia de denuncia, también cuando hay denuncia hay mucha impunidad y también el sistema de justicia se constituye como una barrera para el acceso a la interrupción del embarazo, aun cuando en todo el país es legal en los casos de violación, ¿no? Sí, no hay ninguno que tengamos... O sea, no se castiga la violencia sexual aquí. Exacto. Hay una impunidad al respecto. Hay una impunidad y luego a eso súmale estas barreras para el acceso a servicios de salud donde te garanticen la interrupción del embarazo, que es un derecho, ¿no? Que justo hablábamos un poco, si pueden platicarnos de la norma 46, como que en teoría eso facilita el acceso a un servicio producto de Desde el 2013, violación. la Ley General de Víctimas establece que la interrupción del embarazo es una medida de emergencia y que todos los servicios de salud deben garantizarla a todas las mujeres víctimas de violencia sexual, en donde no se le puede pedir condición alguna a la víctima. Entonces, ya desde entonces se hablaba de que no se requiere denuncia y ahora la norma 046 reconoce esa posibilidad y le explicita al sector salud que no necesita pedirle a una víctima de violencia sexual la denuncia, ¿no? Entonces, eso facilita. Y en el caso de niñas, una menor puede solicitar la interrupción del embarazo. En donde sí va a encontrar una barrera es si requiere de un procedimiento quirúrgico, ahí sí su representante legal tiene que generalmente son la madre o la madre tiene que firmar el consentimiento informado, no como autorizando que se le haga el procedimiento, sino como aval de que efectivamente la niña está decidiendo de manera libre, ¿no? Y nadie le está ejerciendo presión. También es muy importante que lo digamos. Entonces, te digo, hay como todo esto que lleva a que las niñas terminen estos embarazos y no hay instituciones de asistencia salvo las privadas. Que lo que encontramos en México es que todas estas organizaciones de asistencia privada para atender o cobijar a niñas o mujeres que desean continuar sus embarazos o que se encuentran en una situación de no contar con redes de apoyo son todas de tinte religioso, ¿no? Y todas con un corte conservador. Corte conservador, ¿no? De sobrevaloración de la maternidad, ¿no? Entonces es la única alternativa que tienen estas niñas porque el Estado no ofrece otras, ¿no? Hay otro tipo de políticas públicas que tienen que ver con apoyo para que no haya deserción escolar, para continuar con un plan de vida, etcétera, etcétera, que son becas escolares en realidad, pero que tampoco están atendiendo el tema de la violencia sexual como una forma de reparar el daño, ¿no? Entonces, esa es una constante en toda la región. Sí, bueno, es que precisamente por eso la presentación o el hacer este informe, ¿no? Una, porque queríamos llamar la atención sobre esta problemática, sobre la serie de barreras que además, si de por sí como mujeres, ¿no? Que vivimos una violencia sexual, el acceso a la justicia implica una serie de barreras, aún en niñas está todo el tema del consentimiento, ¿no? Y entonces ahí se vuelve porque ella recibe una serie de mensajes, no solo de su familia, sino del sector salud, del sector religioso, del sector ambiente escolar, que le está mandando el mensaje de no puedes interrumpirlo, ¿no? Porque la maternidad, porque el ser madre, pero además también le ratifica esto que mucho en niñas y jóvenes pasa, ¿no? No puedes decidir sobre tu cuerpo, no puedes decidir sobre lo que te está pasando, ¿no? Entonces ahí es una barrera más hacia las niñas, ¿no? Y la otra cosa es que queríamos que se generara un debate, porque precisamente lo que nosotras decimos, el forzar a la niña a no generarle esas condiciones para que ella pueda decidir libremente, el que continúe ese embarazo es una forma de tortura, porque 9 meses
lo que ella está haciendo es recreando y se prolonga el sufrimiento de un abuso sexual. O sea, no es solamente que lo olvido, sino que se prolonga, ¿no? Es la prueba fehaciente de lo que a ella le sucedió violentada, ¿no? Y además, si después, al nacer el niño, se le obliga o se queda con el niño o la niña, el tener una maternidad, ¿no? Producto de esta situación violenta, pues también conlleva una serie de deterioro en su salud física, en su salud mental, ¿no? Entonces, ¿y estamos haciendo eso en México? O sea, estamos obligando a que estas niñas, aparte de que las estamos obligando a parir un hijo producto de una violación, aparte se haga cargo de la maternidad de ese hijo en el mismo contexto de violencia familiar. Sí, porque no existe ningún tipo de red de apoyo, y aun cuando hablamos como alternativas al aborto, la adopción, tampoco es que tengamos marcos regulatorios claros para la adopción. O sea, si tú decides dar en adopción a un menor, así, voluntariamente, también puede constituir un delito, que es el abandono de persona, ¿no? Entonces, hay toda una falta de institucionalidad, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil es ir y depositar, así como en las películas, ir depositar a un menor a la puerta de una casa de cuna, entonces, para no ser acusada de abandono de persona, ¿no? Y el dar en adopción no es un tema fácil. Y normalmente estas casas de asistencia privadas hacen esa labor de mediar para la adopción, cosa que también genera mucho sospechosismo, ¿no? Sí, hay como un margen ahí de corrupción y de proceso no claro, ¿no? Exacto. Y a mí lo que me parece también grave es que, o sea, todo el tema de abuso sexual no es tratado en la niña. O sea, como que pasa un segundo término. Porque ella tiene una afectación psicológica, física, y entonces entra todo el debate de si tiene al niño o no lo tiene, si lo va a criar, si debe ser buena madre. Pero todo el tema que ella sufrió, lo que implica un abuso sexual en su integridad física, psicológica, sexual, eso no se atiende. O sea, efectivamente eres madre, que bueno, ya como todas las voces alrededor se retiran, y entonces quédate con el problema de tener todo este daño, ¿no? Que no es reparador, pero además con la carga de que tienes que educar y tener o crecer a un niño, ¿no? Y con también el desafío de que ella misma no está terminada de desarrollarse y ella misma no ha vivido una niñez, ¿no? Me parece gravísimo porque a mí me parecía hasta el siglo pasado, recuerdo que en algunas comunidades todavía en Guatemala estaban discutiendo que la reparación del daño de una violación era el matrimonio, ¿no? O sea, a mí me parecía como de no, o sea, eso de verdad es del siglo pasado, cuando las abuelitas las robaban y asumían que la violencia era como el margen del vínculo familiar y amoroso de pareja, ¿no? Pero hoy día en México, donde en teoría tenemos una preocupación, un marco normativo de protección de violencia contra las mujeres para prevenir todas las medidas, marcos regulatorios, etcétera, una norma 46 maravillosa, seguimos no teniendo procedimiento para cuidar a las niñas que han sufrido abuso y las obligamos a esto. Esa es una de las cosas que nombramos en el informe, y la falta de protocolos. Porque algo que sí creemos que es importante es que cuando llega una niña madre a un servicio de salud, debería haber una obligación del sector salud de denunciar ese parto o embarazo de una niña. ¿No? Entonces, como dice Julia, todo el mundo es así, pues ya fue una niña y así es la costumbre, ¿no? Pero no hay... Algo que decíamos y que también decía la relatora de Naciones Unidas es que hay que indagar en las causas, ¿no? El embarazo de una niña no tiene que ver porque fue irresponsable, no tiene que ver porque tiene una vida sexual temprana. Generalmente, o lo que nosotras hemos visto es que está relacionada con una situación de violencia o de falta de oportunidades, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de educación y de anticonceptivos. Y con la violación a todos sus derechos sexuales y reproductivos previo, ¿no? Algo que me parece muy grave es que es distinto que hablemos justo como entre el inicio de vida sexual de la media de la población por elección está a 15, 16 años, pero en el informe ustedes se están refiriendo a este margen de 10 a 14, 15 años, ¿no? Ajá. Sí, que es justo donde los marcos regulatorios, los códigos penales en la región identifican que podemos hablar o de abuso sexual o de violación, ¿no? En México también tenemos diferencias en cada entidad federativa, pero la gran mayoría reconoce que en menores de 12 años
haya sido como haya sido, se debe considerar una violación. Y esto que menciona Eli es justo como esa normalización de la violencia sexual, en donde por uso y costumbre, desde el sector justicia hasta el sector salud, les puede pasar inadvertidos este tipo de casos, y por eso llegamos a estos niveles de impunidad, de no contar con datos y de no contar tampoco con políticas. Estamos en la última partecita. Les pedimos a todo el mundo que pueda consultar el informe en la página de CLADEM que están viendo por abajito, acá abajito. Y también, si brevemente nos pueden decir algunas recomendaciones básicas que hacen para el gobierno de México para garantizar la protección de las niñas. Julia. Para despedirnos, sí, Julia. Pues una cosa es el tema del acceso a servicios de salud justo para dotar de información, a educación integral en sexualidad, porque también está científicamente comprobado con evidencia que la información nos puede ayudar a prevenir el abuso sexual, el contar también con protocolos claros para la atención a víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando se trata de niñas y adolescentes. En el caso de los casos que ya se encuentran como ya en embarazos muy avanzados, debe haber también un protocolo de atención desde el nivel hospitalario hasta que se hace después con ese hijo, esa hija, en donde se garanticen las medidas de reparación, se garantice que efectivamente esa menor pueda continuar con su desarrollo normal. Y hay algo que nosotras políticamente queremos posicionar a partir del informe, y es el tipificar la maternidad forzada dentro de nuestros códigos penales en la región. O sea, creo que nos parece como muy importante hacer visible esto, no solamente el delito de violación como tal y el agravante que puede ser el incesto, que es lo que también ocurre, sino la maternidad forzada como delito. Elizabeth, por último, antes de irnos, ¿alguna reflexión rápida? Yo creo que otra cosa importante que hablábamos del protocolo es el tema de también garantizar la interrupción legal del embarazo, que es uno de los temas que precisamente el informe está marcando mucho, ¿no? Que cuando hay esta situación de abuso, de violencia, generar y construir el consentimiento para que la niña pueda tomar una opción. Pues muchísimas gracias. Creo que este informe es muy fuerte. Habla de que no estamos dando condiciones de dignidad a las niñas en América Latina y sobre todo en México, y que necesitamos medidas para protegerlas, para prevenir la violencia en todas sus condiciones. Muchas gracias al equipo de producción por su apoyo. Por favor, sigan en Rompeviento y por favor acérquense al informe y cuiden a todas las niñas en sus casas, ¿no? Hasta luego, buenas noches, gracias, chicas. Gracias, Perla.